Buenos días, profesor. Nosotras somos Karen Cortés y María Juliana Conde. Analizaremos la obra La Ronda Nocturna de Rembrandt. Rembrandt Harmenson es el pintor holandés más célebre del siglo de oro. Su producción artística fue muy extensa y se le conocen unos 400 cuadros y casi 300 grabados. Una de estas es la Ronda Nocturna, en la cual centraremos el análisis a continuación. Puede considerarse como la obra cumbre del pintor holandés y la más célebre de la escuela holandesa. El nombre del cuadro se le designó en el siglo XIX y no fue muy adecuado, ya que la escena se desarrollaba a pleno sol. El origen de este título surge de la equivocación de interpretación debido a que en la época el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por la oxidación del barniz y la suciedad acumulada, por lo que parecía una escena nocturna. Después de su restauración en 1947, a pesar de seguir llamándose la Ronda Nocturna, se sabe que la escena fue de día, pero su verdadero título es La Compañía Militar del Capitán Franz Banning y el Teniente Willem van Ruytenberg. Fue encargado a Rembrandt para decorar la sala principal de la sede de la milicia cívica de Ámsterdam. En 1715, el lienzo fue trasladado a la sala del Consejo de la Guerra del Ayuntamiento de Ámsterdam, debido al espacio limitado del lugar donde iba a ser colocado. El cuadro fue recortado. Por último, en 1817, la Ronda Nocturna se trasladó definitivamente al Rijksmuseum de Ámsterdam. Se trata de un retrato colectivo de la Compañía de la Guerra Cívica, la del capitán Franz Banning, que aparece en el centro de la escena junto a su lugarteniente, Van Ruytenberg. Este tipo de cuadros era muy frecuente en Holanda y los costeaban los miembros del grupo o corporación representada que deseaban figurar en el lienzo. Con sus rasgos individuales y en el tono realista y burgués, da origen al protestante característico de la pintura holandesa del siglo XVII. Bueno, mi nombre es María Juliana Conde y empezaré a dar los análisis de esta gran obra de Rembrandt, empezando por su tema, la composición y así dando los grandes rasgos de esta maravillosa obra. Empecemos con su tema, el cual no era en principio innovador y se acorde con los gustos tradicionales de la pintura holandesa. Paradójicamente, sin embargo, Rembrandt rompe decididamente en la ronda de noche con el estilo tradicional de su escuela, para ofrecer al espectador una escena cargada de tensión dramática y de hondos significados. Un lienzo heroico y grandioso, en la línea de la gran tradición pictórica europea católica y mediterránea, con la que precisamente habían roto los pintores holandeses. Rembrandt ha representado a la Guardia Cívica a la salida de un palacio con columnas al pie de una escalinata, y en el momento en el que precede a la formación y puesta en marcha del grupo cuando sus componentes llevan a cabo los últimos preparativos de armas y pertrechos y se disponen a atender a los órdenes del jefe, el ambiente está cargado de tensión. Algo está ocurriendo y algo grave sin duda va a ocurrir. Lo que Rembrandt representa solo en teoría es una acción de carácter festivo, puesto que ha querido rodearla de un hálito poético y de una dimensión dramática inusitada en la pintura holandesa. Todos los elementos del cuadro llevan a este sentido. La composición no es estática, sino dinámica, llena de impulsos, de direcciones y de líneas cuidadosamente compensadas. Los personajes no aparecen aislados, sino sometidos en sus actitudes y en la conformación de sus figuras, a la acción conjunta. Rembrandt los ha revestido con una indumentaria virraigada y exótica, ajena a la época, y a sus rasgos son muchos casos difícilmente reconocibles. Todos se subordinan ante los jefes que aparecen en el primer término. Bueno, ahora comenzaré dando la composición de la obra, la cual es muy compleja, aparentemente desordenada. Resalta a primera vista que Rembrandt de mayor importancia
al desarrollo de la acción que a la fiel realización de retratos de los personajes que aparecen. Presenta al grupo de forma espontánea, libre, captando un instante como si se tratase de una fotografía. Hay una gran animación, cada personaje realiza actos distintos y en las más variadas actitudes y posturas con un movimiento vivo. El centro de la composición la conforman el capitán y el teniente, organizándose al resto en los grupos triangulares, con un movimiento curvo. Unas figuras son muy visibles, pero otras desaparecen en la penumbra y solo vemos sus cabezas. Los personajes están colocados en 4 planos de profundidad. Existen multitud de líneas con un predominio de diagonales en zigzag para dar un dinamismo. Bueno, ahora vamos a dar el uso que da Rembrandt en su manera de pintar. En este caso, la luz, envolviendo la escena en una espesa penumbra en la que se destacan enormemente iluminados los personajes elegidos por él, con independencia de cualquier foco aparente. La dirige sin tener en cuenta las leyes de la física. Es otro de los variados recursos empleados por el artista para acentuar el dinamismo y la dimensión dramática conmovedora de la escena. Se sirve de la luz para articular la composición, para equilibrarla y darle ese lirismo que cautiva al espectador. Continuando con el color, no ocupa un papel secundario, es muy rico y lleno de contrastes y de matices. Sobre un profundo gris verdoso o un parduzco se ven vibrar discretamente o afirmarse con decisión azules claros, verdes oliva, castaños dorados, negros y rojos. Destacan el brillante amarillo del traje del teniente y con un fajín rojo anaranjado, frente al negro del traje del capitán en el centro del cuadro. Predominan los tonos cálidos y dorados. El color ha sido aplicado con pinceladas anchas, espontáneas y pastosas en algunos lugares, mientras que en los otros se observan pequeños y finos trazos. La Ronda de la Noche no agradó a los contemporáneos de Rembrandt, porque hería los convencionales de su gusto. Con ella comenzó a declinar de la carrera de su autor, que llegó a conocer la bancarrota, pero su obra le ha servido a él y a sus detractores y le sitúa por encima de las contingencias y miserias de su época, en ese puesto de honor en la historia universal de la pintura. La confusión y el dinamismo, sin embargo, tan solo es aparente si se mira con atención. Se puede observar una cuidada distribución de las masas, en torno a 2 figuras principales que fuertemente son iluminadas en el centro del cuadro. En torno a ellas, ocupando un plano lejano y oscuro, se abren 2 grupos compuestos en una forma semicircular que abren espacios vacíos a sus lados, subrayando su importancia. Por lo demás, la estructura de la obra está en torno a 2 ejes. El horizontal está determinado por un telón de figuras que cierran el espacio inferior, mientras que el vertical determina la posición del capitán. A ellos se unen, animando la escena, los diagonales marcadas por una larga lanza de la derecha y un asta de la bandera que tienen continuación en el bastón del capitán. Ambas líneas se cruzan en la niña fuerte y extrañamente iluminada, que según algunos autores podría ser la aparición casi fantasmal de Saskia, esposa del pintor fallecida ese mismo año, que porta un gallo y emblema de la compañía. La pincelada, como lo es habitual en la época, el autor hereda desde la escuela veneciana, es suelta y con gran riqueza de empestes, distintos según las zonas, y gusto por el tratamiento de las texturas. Aplica a base de manchas, la técnica define las formas sin recurrir al dibujo, buscando una unificación entre las cosas y los personajes con su entorno difuminado de los contornos. Ahora empezaremos a dar un pequeño análisis sobre el estilo y el espacio. El espacio, la sensación producida por el cuadro desarrollado en la calle, se opone en relación con el espectador, haciendo penetrar su espacio gracias a la acentuación del movimiento dentro, fuera, que arranca desde las tinieblas del fondo y culmina con la mano extendida del capitán que invade nuestro espacio, uniéndolo al del lienzo por sombra proyectada por la ropa de su lugarteniente.
Esta preocupación por lo espacial y su relación con el espectador es típica del barroco. Con distintos medios podría observarse también un cuadro contemporáneo de la ronda, como serían las meninas. Bueno, tenemos que, por otra parte, la luz es verdadera constructora en su estilo, potenciando las sensaciones del movimiento y el dinamismo del grupo al mostrarlos en sus múltiples gestos y ademanes, que la propia penumbra subraya. Genera además el espacio guiándolos gracias a los estallidos luminosos que nos introducen en el lienzo o nos lo comunican hacia el exterior. Por último, el tratamiento lumínico de la obra consigue crear una sensación de conjunto que, sin omitir la individualización de los personajes, unifica todo el ambiente consiguiendo un efecto total a la vez que cotidiano. Bueno, este ha sido el análisis de la obra. Muchas gracias.